Vale. ¿Ustedes pueden verlo esto por casualidad? Sí, ahora cuando le des a compartir, está subido, tienes que darle a compartir ahora. O te lo comparto yo si no. Espera. Es que no me aparece dónde compartir. Ya debería estar cargando. Miguel, te voy leyendo las instrucciones. Ujú. Buenas tardes, estamos hoy reunidos en la Universidad Internacional de la Empresa, UNIE, el 9 de diciembre de 2025 para la defensa pública del TFM realizado por Miguel García Torres, con título El aula aumentada, innovación con IA y narrativas audiovisuales en lengua castellana y literatura, dirigido por la profesora Lara Montejo. El tribunal está compuesto por los siguientes miembros: como secretario Daniel Cordobés, como vocal Jorge Gutiérrez y como presidente estaré yo, Jesús Romero. El estudiante va a disponer de 15 minutos para su exposición. Cuando queden tan solo 5 minutos, te avisaremos con la señal de levantar la mano o por medio del chat. Una vez concluido este tiempo, será el turno del tribunal, al que responderás cuando los 3 integrantes hayan finalizado sus intervenciones. Rogamos que tomes nota de los comentarios, sugerencias y dudas que te formulemos. Cuando nos hayas respondido, deliberaremos en otra sala y se te comunicará el apto o no apto en unos minutos. La nota final del acta se publicará en el campus virtual en el plazo de 48 horas hábiles. Bien, dicho esto, Miguel, ¿alguna duda? No, eso es perfecto, gracias. Vale, pues nos vamos a quitar los 3 miembros del tribunal, tanto el micrófono como la cámara, para no distraerte y para que puedas hacer la defensa totalmente tranquilo. Y desde este momento, cuando quieras, puedes ya comenzar. Así que mucha Vale, suerte con ello. gracias, muy amable. Quería preguntarles una cosa. Esto, si yo cambio, lo ven, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Sí. Has pasado al índice, ahora la justificación se ve bien. Vale, estupendo, vale. Gracias, muy amables. Muy Pues bien. Gracias, Miguel. estoy... Adelante. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Me llamo Miguel García Torres. Voy a presentar ante este tribunal de fin de máster el aula aumentada, que es una propuesta que busca responder a una urgencia educativa, como reconectar con la literatura en la era de la inteligencia artificial. Bien, aquí empezando por el índice, a través de este esquema avanzaremos lo que es el diagnóstico de la desafección escolar que se está produciendo, hasta lo que sería una aplicación práctica de la propuesta, demostrando cómo la tecnología puede dejar de ser un enemigo de la lectura para convertirse en un aliado. Vale. Aquí en la justificación y problemática partimos de un conflicto real, una disonancia cognitiva en el aula. Tenemos estudiantes que procesan información de forma visual y fragmentada, lo cual choca justamente con la metodología más tradicional, fundamentalmente textual y lineal. El problema no es que no lean, es que la escuela no está aprovechando el conocimiento previo y las experiencias que tienen todos estos estudiantes, es decir, todo el capital cultural que tienen en sus cabezas. Es por eso que la oportunidad de aquí no es digitalizar por seguir una moda, sino más bien emplear el lenguaje audiovisual como un puente epistemológico. De esta forma, lo que queremos es hacer que se pase de un alumno pasivo a un creador consciente, evitando que el alumno suele hacer el típico scroll infinito que le lleva por las búsquedas a través de la inteligencia artificial, cuando realmente lo que queremos es hacer que esa herramienta le sirva para pensar, no para que pueda hacer copia y pega, que eso es muy importante. Vale, contexto. Lo que sería el contexto de nuestro trabajo, básicamente lo que queremos hacer es sobre todo tener en cuenta, a ver, creo que no sé si me he saltado algo. Sí, perdón, el marco teórico, disculpen. El marco teórico, bueno, esta propuesta no es tecnocentrista, sino pedagógica. Nos apoyamos en dos autores, principalmente Meyer, que es para demostrar que la codificación dual está formada por la imagen y lo que es la palabra. Eso reduce la carga cognitiva y lo que hace es mejorar sobre todo la capacidad de retención de los conceptos por parte del alumno y más en conceptos literarios complejos. Lo más importante luego es reinterpretamos a Vygotsky. ¿Cómo lo hacemos? Aquí la inteligencia artificial es como un compañero más en la zona de desarrollo próximo y así se ofrece un apoyo que permite al alumnado empezar a escribir, a pensar por sí mismo
y eso no lo hace solo. Entonces, ¿qué tiene de positivo este último aspecto? Básicamente, pues que la IA le puede ayudar a desbloquear su potencial creativo. Y eso es un buen comienzo. Claro, evidentemente todo esto es bajo un marco, que es el marco de la LOMLOE. Se debe aplicar, lógicamente, dentro de este marco competencial, atendiendo, por ejemplo, a las competencias a la competencia cultural y digital. Vale, bien. Luego pasamos al contexto y destinatarios. Hemos elegido, como de forma como si fuera un anónimo, el IES 123, que evidentemente es un instituto además que está cerca de mi hogar. Y lo que hemos hecho es, por ejemplo, analizar en cuarto de eso cuál sería, teniendo en cuenta que es un aula heterogénea, ¿cómo destacaríamos aquí un proyecto así? Pues básicamente lo que haríamos es aplicar el diseño universal para el aprendizaje de forma real a través de dos ejemplos. Fíjense, es muy sencillo. Tienen, por ejemplo, los alumnos con dislexia. Pues aquí permitimos crear un podcast o un vídeo, que esto lo que hace es eliminar la barrera directa de la decodificación escrita, lo que les da una vía de acceso genuina a lo que sería al currículum. Y de la misma manera, para el alumnado que se ha incorporado más tarde, por ejemplo, yo he vivido, en mi caso, experiencia con alumnos de Ucrania, que están aprendiendo justamente el idioma, el uso de la imagen como una forma universal, un lenguaje universal que les permita integrarse, participar, demostrar que comprenden lo que es la materia, que dominan el español, etcétera. Vale. Continuamos con lo que son los objetivos de la intervención. Aquí, más allá de los objetivos técnicos o de aprobar el curso, lo que realmente buscamos es una transformación profunda, es decir, que los alumnos se relacionen con la asignatura y para eso tenemos dos metas. La primera sería desarrollar la capacidad de traducción intersemiótica, que en este caso es no solo que lean un texto, sino que sepan coger un símbolo o interpretar un símbolo literario complejo y pongamos, por ejemplo, una novela del siglo XIX y que lo reinterpreten llevando a una imagen cinematográfica o un storyboard, que puedan crear eso. De esta manera lo que les enseñamos es a pensar visualmente sobre lo que está escrito. Y el punto más importante, en mi opinión, es lo que sería fomentar la alfabetización crítica. Es evidente que el mundo ha cambiado y que necesitan entender que herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, o los algoritmos de las redes sociales, no son entidades neutrales, es decir, hay sesgos. ¿Queremos que aprendan a usarlas? Por supuesto, y además es que van a toquetear por sí mismos. Lo que pasa es que lo queremos con un criterio estético propio y una ética sólida, es decir, no que lo utilicen como si fueran meras máquinas de copiar y pegar, porque eso no nos sirve. Vale, continuamos luego con un ejemplo de itinerario didáctico. Aquí hay seis actividades, yo voy a definir más o menos las cuatro así en general. Lo primero es que aquí se ha diseñado una especie de viaje pedagógico que no son actividades sueltas, sino que lleva una progresión, sobre todo de la complejidad cognitiva. Empiezan rompiendo con la estructura lineal clásica de la escritura con herramientas como Twine, obligándoles a pensar de una forma ramificada. Después se pasa a la oralidad formal, que es una destreza que muchos olvidan, sobre todo mediante el uso del podcast que les ayuda. Después introducimos lo que es la inteligencia artificial en el taller de escritura, donde funciona justamente la IA como un apoyo para desbloquear el proceso creativo, como habíamos dicho anteriormente. Y luego ya culminamos, por ejemplo, con un videopoema, que es una actividad más compleja donde exige sintetizarlo todo, necesitas capacidad de comprensión lectora, sensibilidad estética, competencia técnica, etcétera. Vale, esto es muy interesante para mí porque es un ejemplo práctico de lo que se puede hacer con la guía, sobre todo con herramientas como Google en Nano Banana, por ejemplo, que está dentro de la guía de Gemini. Tenemos un ejemplo de práctico de lo que sería un resultado tangible de lo que estoy proponiendo. A la izquierda verán esta actividad 6 que se llama el poema visual de Becker, que el alumno no ha generado una imagen bonita al azar, es más bien que ha tenido que leer a Becker, identificar el tono melancólico y traducirlo a lo que sería un prompt técnico de la IA. Un prompt es una directriz, el alumno va toqueteando y ahí no solo diseña una buena directriz, sino que encima tiene una comprensión lectora más profunda. Eso es lo que buscamos, luego queremos llegar. Y luego ya a la parte derecha, en su parte derecha, verán la actividad 4, que es lo que hacemos, es un storyboard de Lorca. Ahí se confeccionaría un book trailer, que eso requiere una habilidad pequeña en edición no lineal, pero el alumno lo que hace es sintetizar, por ejemplo, el caso de Bernarda Alba,
en tres elementos visuales clave: el encierro, la rebeldía de Adela y la represión. Sin escribir un resumen de 3 páginas, ha demostrado que ha entendido a la perfección lo que es el conflicto central de la obra. ¿Vale? Entonces ahora encontraríamos en el siguiente apartado la metodología y recursos, y aquí lo que queremos hacer básicamente es sobre todo decir que el docente es un guía. No deja de ser lo que sería la única fuente de saber para el propio alumnado, y además es un diseñador de experiencias a nivel metodológico. Y un matiz importante sobre los recursos es que hemos priorizado sobre todo el software libre y educativo para garantizar que esta propuesta dentro de los centros escolares sea acogida en la escuela pública por la falta a veces de recursos económicos, y sobre todo que también se haga alusión a lo que sería el modelo híbrido, el Bring Your Own Device, que en castellano sería el trae tu propio dispositivo, porque eso lo que hace es permitir esquivar las limitaciones de infraestructura habituales que suelen haber en los centros. Yo esto, por ejemplo, en los centros privados, concertados, no lo he visto tanto, pero en la escuela pública sí. Bien, luego en características de la evaluación, ¿cómo evaluamos esto? No calificamos realmente la calidad artística del vídeo porque no son editores profesionales, aunque se les den ciertas pautas, sino la competencia adquirida. Aquí la triangulación es importantísima porque usamos rúbricas que sirven para que ellos conozcan lo que nosotros esperamos de ellos, pero lo más valioso aquí sería sobre todo lo que es el portafolio del diario reflexivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos el borrador, los errores que corrigen o corregidos, la reflexión del propio alumno sobre su propio aprendizaje y todo lo que es el proceso. Es decir, evaluamos el proceso y no solo el archivo final que crea. Bien, ya estamos llegando al fin, a las conclusiones. Quería decir básicamente que me gustaría destacar la integración de humanidades y tecnologías, pero que esto no es solo así sin más, no es solo es posible, sino necesaria para la educación, por desgracia diría, de la supervivencia o educación literaria, de la propia supervivencia de la educación literaria, quería decir. Es evidente que están cambiando los tiempos, que la gente no reacciona de la misma forma, no estudia de la misma forma, no reflexiona de la misma manera. Así que, si bien la brecha digital es un reto que mitigamos con formación, esto es un potencial enorme en lo que estamos desarrollando a través de la IA. De hecho, este modelo es escalable. Imagínense, por ejemplo, aplicarlo en historia para visualizar épocas, o en asignaturas como música, donde, por ejemplo, se permite coordinar, por ejemplo, la creación de bandas sonoras, y esto se puede hacer gracias a estas herramientas. En pocas palabras, es un modelo de centro para el centro escolar y no solo aplicable para una asignatura. Y ya, esto ya es el final, me quedarían unos 4 minutos. Quería decir básicamente que espero que se haya quedado más o menos claro, que se haya podido apreciar. El aula aumentada no solo trata no es algo como diría un sustituto del libro, no busca eso, sino más bien darle nuevas herramientas al alumno para que lo interprete, lo viva y lo haga suyo. Por último, quería preguntarles, no sé si pueden ver lo que está. Es que tengo un ejemplo de microlearning gamificado, pero no si no se ve, no se ve, no se preocupen, que lo que hago es justamente poner un ejemplo de lo que sería cómo aumentar la motivación en el alumnado, y les pongo un caso de contenido curricular, y es el escriba, cómo utilizar la B y la V. Pues bien, ese vídeo con mi voz en off y hecho para una asignatura de este máster, lo que hace es motivar al alumno, que sepa cómo crear un vídeo a través de la inteligencia artificial, y el contenido visual, que al fin y al cabo representa el 85% de todo el material que vemos en Internet, es lo que más le llena a la hora de estudiar. Entonces yo considero que esto es un ejemplo de captación de la atención, y que la tecnología está para hacer un buen uso de ella dentro del modelo pedagógico. Muchísimas gracias y muy amables. Muchas gracias a ti, Miguel. Y vamos a pasar ahora al turno de intervenciones por parte de los miembros del tribunal. Vamos a comenzar con el secretario, con Daniel, a quien cedo ya la palabra. Muchas gracias, Jesús. Primero que todo, Miguel, darte la enhorabuena por haber llegado a este momento, al cierre del ciclo, y por la exposición. Eh, claro, le has puesto tanto ritmo que incluso te han sobrado un par de minutos al tiempo, pero lo importante es que no has perdido la cadencia.
no has atropellado las palabras, con lo cual se te ha entendido todo lo que has expuesto y bueno, el mensaje ha llegado. Por lo menos nos han mantenido el ritmo constante y no nos ha permitido que, a pesar de la hora, la curva de atención no ha caído, que es muy importante en este momento. Entonces, yo me voy a referir solamente a dos elementos fundamentales en los cuales creo que se debe centrar, bueno, por lo menos sí he centrado yo el análisis, tener en cuenta que, bueno, he hecho una revisión completa al trabajo y más allá de referirme a elementos muy puntuales, prefiero desarrollarlo en dos grupos que para mí son vitales, ¿no? Lo primero es el tema de la definición de ese objetivo general y los objetivos específicos. ¿Por qué es importante que esta definición sea lo más clarificada, exacta, medible y tal para los temas? Porque la definición de los objetivos es lo que nos define la hoja de ruta de esa investigación sobre la cual vamos a trabajar, ¿no? Y si, por supuesto, no están definidos correctamente, hemos desarrollado un trabajo que no responde entonces a que nos planteamos. Muchas veces sucede de forma contraria, ¿no? No definimos objetivos para desarrollar, sino que desarrollamos algo y hacemos ingeniería inversa. Pero en este sentido, declarar habilidades que se ajustan a lo que realmente hacemos es importante. Lo digo porque el trabajo tiene un conjunto de fortalezas y la estructura, a mi criterio, a mi juicio, es adecuada y está muy bien planteado. Sin embargo, no hay correspondencia entre este y los objetivos que se establecen, ¿no? Sobre todo, la habilidad crear para este tipo de TFMs. Quizás desde el punto de vista artístico y tal, se pudiera ajustar de mejor manera, pero para este tipo de TFMs la creación no es lo más recomendable, ¿no? Elaborar, proponer, diseñar y demás, todos estos elementos funcionan muy bien, sin embargo, la parte de creación no del todo. Por su parte, realizar una evaluación diagnóstica. ¿Por qué comienzas con la realización del diagnóstico si primero lo que vas a desarrollar es esa fundamentación teórica que en el mismo orden y la lógica que se establece en el propio TFM es lo que en primer lugar se desarrolla, ¿no? O sea, nosotros primero fundamentamos, posteriormente desarrollamos un diagnóstico en el caso que así lo requiera, y a partir de ahí empezamos a proponer elementos que respondan a ese delito. Sin embargo, aquí el orden está un poco alterado, ¿no? Realizamos entonces una evaluación diagnóstica, posteriormente hacemos un análisis, desarrollamos entonces la teoría y posteriormente los elementos contextuales. Primero establecer una ruta lógica en lo que se debe hacer en términos de investigación y posteriormente, bueno, establecer. El último plantea elaborar los criterios y métodos para la evaluación. Bueno, a lo mejor si eso lo integramos en un sistema de evaluación o elaboramos o definimos los elementos para la evaluación de todo el proceso. Bueno, en fin, todos estos elementos. Esto, la primera instancia. Y lo otro, que era el segundo elemento que me quería referir, es que el proyecto en sí, para un mejor entendimiento y una mejor transmisión de ese contenido, siempre recomiendo el hecho de presentar todo ese proyecto o en una figura o en diagrama de flujo o una tabla donde se describa de nivel jerárquico, o sea, de mayor a menor en niveles jerárquicos, ¿no? ¿Qué es lo más general? Bueno, las etapas o las fases o lo que se define en este caso, ¿qué es lo más general? Bueno, por lo general las etapas son lo más general, valga la redundancia. Etapas, cada etapa encierra un conjunto de fases y cada una de las fases encierra un conjunto de acciones. Cada acción o cada elemento de esto contiene un objetivo, participantes, recursos, fecha, en momentos, o sea, todo un conjunto de elementos porque esto nos permite, ya que estamos analizando programaciones, esto nos permite planificar o programar todas estas acciones que me va a permitir entonces cumplimentar o lograr ese objetivo que establecí como el objetivo de ese proyecto. ¿Qué pasa? Que aquí está primero expuesto
o están primero expuestas las actividades, posteriormente se definen las fases y claro, cuando yo voy a intentar conjugar o integrar o ensamblar este conjunto de elementos en un proyecto, no sé qué voy a hacer primero, porque si primero hago actividades y después me voy a incorporar a describir o analizar las fases, es como que hago primero lo último y posterior hago lo primero. Entonces, en ese sentido, es la organización fundamental que te propongo porque sobre todo hago énfasis en esto porque es un programa, un proyecto que pienso que se puede implementar, que como bien has planteado es muy escalable y que se puede replicar incluso en otras áreas del conocimiento y pienso que en la medida que puedas perfeccionar esa estructura y esa programación, eh, tendrá mejor fortuna en cuanto a esa escalabilidad, generalización y demás que perfectamente, bueno, puede profundizarse en futuras investigaciones que, bueno, que te podrán conducir a niveles superiores de formación. Y Vale, hasta aquí mi gracias. intervención. No tengo Sí, sí, he anotado, he anotado. Muy bien. Muchas gracias y le doy paso ahora a Jorge. Sí, gracias. Hola Miguel, enhorabuena por tu trabajo. Buenas, gracias. Bien, un Gracias, tema Jorge. muy interesante, no sé si polémico, pero sí que interesante. Te voy a comentar Ambos. algunas indicaciones que he visto en tu trabajo escrito. En cuanto a la presentación oral, te tengo que dar la enhorabuena. Coincido con mi compañero en que has mantenido el ritmo, tan sobrado incluso hay unos pequeños momentos también y creo que ha sido una buena exposición oral. No me ha quedado muy claro, a ver si me lo puedes explicar más tarde. El tema del escriba es una especie de juego, ¿vale? Me lo puedes responder luego, una especie de juego y si es así, podías haberlo incorporado en el trabajo escrito de alguna manera, ¿vale? Algún ejemplo. En cuanto al trabajo escrito, a la redacción o el formato, he visto que hay algunos errores en cuanto al formato, esos colores azules para los títulos, el índice tampoco respeta el formato. En la introducción he tenido que leer hasta el tercer párrafo para saber de qué va el trabajo. Entonces yo creo que es mucho mejor que en el primer párrafo, en las primeras líneas, sepamos que es un proyecto de innovación en el que vas a utilizar la inteligencia artificial, narrativas audiovisuales en la materia de lengua castellana y literatura. Pero desde el primer momento, no tener que esperar 2, 3 párrafos para saber cuál es el contenido de tu trabajo. También en la introducción, en las primeras páginas, hablas de los y las estudiantes, cuando podríamos decir el alumnado, lo repites alguna vez más en el trabajo. He visto que escribes con la inicial en mayúscula después de los 2 puntos. Esto es algo que hace también precisamente la inteligencia artificial, no estoy acusando de nada, pero sí que es cierto que a mí me chirría, ¿vale? Hay algunos casos en los que sí se tiene que escribir con mayúsculas esa inicial, pero no en todos como haces tú. Y una última cuestión que me surgía cuando yo estaba leyendo tu trabajo es realmente los chicos cuando o el alumnado cuando va a hacer este proyecto de innovación saben algo de inteligencia artificial antes de llegar a este punto. Me respondiste en el punto 352, en las fases del proyecto y línea de tiempo, con ese taller de alfabetización digital. Así que ahí te doy la enhorabuena porque sí que has incluido esa fase, esa actividad de, bueno, vamos a dar una base sobre qué es esto de la inteligencia artificial, porque no vamos a decirle que hagan un prompt si no saben lo que es un prompt o cuál es la estructura. Así que ahí te doy la enhorabuena. Me surge todavía la duda si realmente la inteligencia artificial acabará con la desafección escolar y con la brecha motivacional. Todavía tengo la duda que esos son un poco los objetivos de tu trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y Miguel, voy a terminar yo este turno de intervención. Me uno a mis compañeros, felicitarte por ya llegar hasta aquí y tener el TFM, o sea, el TFM, el máster prácticamente finiquitado.
Y bueno, la presentación la verdad que me ha gustado mucho, que es cierto que te han sobrado 2, 3 minutos y cuando pasa eso suele ocurrir que os dejáis cosas sin contar, pero en tu caso es que sí que lo has contado todo con un tono bueno. Creo que ha sido Daniel que nos decía que para la hora que era, pues no nos hemos dormido ni nada, lo has contado muy bien y con un muy buen ritmo. O sea, no te ha sobrado tiempo, pero no ibas acelerado. No me daba esa sensación, así que en ese aspecto, enhorabuena. Y además una presentación que me parecía que era muy visual. Tenía muchos apartados que se veía muy bien, que no has pecado de poner mucho texto o poco texto. Estaba equilibrado. A mí me ha gustado bastante esa presentación que has hecho. En cuanto al trabajo escrito, ya te han comentado algunas de las cosas mis compañeros. En este último, o sea, en la última intervención de Jorge estoy de acuerdo en que hay algunas cosas de aspectos formales que me chirrían un poco, que no siguen lo establecido. El índice me parece que no lo sigue y aparte me parece extremadamente largo, demasiados subapartados. De hecho, te ocupa creo que 2 caras, me parece, es mucho. Luego otras cosas que he ido viendo, pues el resumen y el abstract están bien, pero convendría quizás para hacerlo más visual que estuviera en 2 páginas separadas. Quizá se ve mejor. Y luego de primeras, que es llamativo, al menos esto, pues cuando corrijo borradores, por ejemplo, es lo primero en lo que te fijas, que la portada no sigue el formato que os hemos dado desde la universidad y me chirría un poco porque luego sí que hay otros apartados que sí. O bueno, el tema de los colores y eso que también te ha comentado Jorge también se me hacía raro. Pero por lo demás, en general lo que he ido leyendo sí que me ha gustado bastante. Tenía profundidad en todos sus apartados y no me queda otra que felicitar. O sea, muy, muy bien por mi parte. Poco más, la verdad. No, nada más, estoy muy en la línea de mis compañeros. Así Vale, que, gracias. Miguel, te dejo ahora para que nos puedas ir respondiendo en unos minutos que nos contestes a los tres. Así que cuando Sí, quieras. bueno, básicamente gracias por todos los consejos. A ver, este es el primer TFM que hago relacionado con este ámbito, el educativo. Para mí es sobre todo algo complejo porque es un proyecto de innovación y se trata sobre todo de crear algo que pueda ser práctico y que sea viable. He anotado cada una de las cosas que ustedes me han dicho. En general no entiendo lo de la portada porque he intentado seguir lo que es la plantilla, mi tutora lo ha corregido, pero bueno, entiendo que puedan haber fallos, al igual que lo del índice, del abstract, el resumen. Ahora ya, como digo yo, a toro pasado no puedo hacer gran cosa, solo anotar todos y cada uno de los matices que ustedes dicen. Comentar que básicamente lo que he buscado aquí es hacer una especie de trabajo que sirva sobre todo como base. Es evidente que, como algunos de ustedes pensarán, pues es complicado pensar que la IA vaya a solucionar o a solventar el problema que tenemos actualmente, pero sí sé que por los alumnos y más en el caso de las prácticas escolares, que cada vez el estudiantado emplea más esta herramienta, entonces es algo inevitable. Lo que quería comentar con la primera intervención, la verdad es que me sirve mucho el tener claro sobre todo los objetivos, fases, cómo proyectarlo antes de una manera en que todo quede claro y todo quede mejor agrupado u ordenado, así que tengo que tenerlo muy en cuenta eso porque sobre todo yo estoy haciendo ahora actualmente un doctorado en marketing. Entonces, gracias por el consejo. Con respecto a lo que es lo del escribá, era un ejemplo que hice para una asignatura de aprendizaje y no lo he puesto precisamente porque temía que me fuera de tiempo. De hecho, he ido un poco más rápido en la intervención, ya no solo porque pues, al final se va el tiempo, sino porque entiendo que me tengo que ceñir o ajustar a hacer algo más o menos resumido. Lo del color de los índices, lo que es el tercer párrafo para saber de qué va, todo eso, vuelvo a insistir, lo tengo bastante en cuenta y creo que al fin y al cabo, ¿qué más de comentarles? Quisiera sobre todo eso, enfatizar en que para mí es un proyecto que todavía está en fase de crecimiento, por decirlo de alguna manera, porque
mi objetivo es ser docente y es evidente que pues, me queda un largo camino por recorrer y de aprender. En fin, no sé qué más comentarles porque tampoco me quiero extender mucho, pero cualquier cosa me dicen. No, por nuestra parte ya estaría, Miguel, si eso es todo. Y nos vamos a retirar un momento a otra sala. Te pedimos por favor que te quedes en esta. Y ahora Ajá, enseguida volvemos y te comentamos la resolución de apto o no apto del TFM. vale, gracias, muy amable. Muy bien, hasta ahora. Hasta ahora. Bien, Miguel, ya estamos por aquí y comentarte la resolución final del TFM. Después de deliberar, hemos decidido que tu TFM sea considerado apto. Te Gracias. felicito por ello, enhorabuena. En 48 horas, como sabes, tendrás ya en el aula virtual la calificación final. Y nada, Mm, desearte muchísima suerte tanto con el proyecto que nos planteas como en tu carrera como docente. Enhorabuena. gracias, muy amables. Que vaya todo bien, Enhorabuena, gracias. Miguel. Enhorabuena. Bueno, Miguel, Gracias. éxito. Que vaya bien. Gracias, chao. Gracias, adiós, Miguel.